¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy voy a hacer un análisis de un tema también bastante polémico. Y antes que todo quiero dar un breve introductorio. Voy a procurar ser lo más generalista posible para que no parezca que tenga un sesgo hacia cierto tipo de grupo en especial o individuos, un ejemplo. Y no voy a hablar exactamente sobre, en específico de hombres, mujeres, políticos, trabajadores, empresas condicionales que puedan hacer pensar que estoy direccionándolo hacia alguien especial, sino que quiero analizar el fenómeno como tal para que podamos tener un juicio lo más libre de sesgos posible. Ahora, igual, si esta interpretación llega a perjudicar más a un grupo que a otro, no es por la intención de la misma, sino porque los mismos hechos de la realidad tal vez nos brinden este tipo de perspectiva. Bien, ahora voy a hacer una pregunta bastante general y voy a dar un tiempo para que ustedes la respondan y que tengan su respuesta refleja, que es lo primero que se viene a la mente. Para ustedes, ¿el pasado importa sí o no? 5 segundos. Bien, imagino que ya han respondido la pregunta. Es bastante fácil, porque no es una pregunta de que esté bien o esté mal, estoy que lo pregunto por saber qué piensan ustedes primero. Ahora, no digo que lo que yo propongo sea correcto, propongo que es lo que yo creo, a mi parecer, más viable. Bien, ahora otro dato adicional. Siempre recalco que lo hago con una visión filosófica, porque yo he visto que han transgiversado un poco este tipo de visión, donde ahora pensamos que hacer filosofía es repetir lo que dijeron diversos autores de memoria, memorizar prácticamente, y este sistema, eso muchas veces es lo que premia, y la memorización, la capacidad de demostrar qué tanto has bebido del sistema. Yo voy a dar una visión totalmente distinta. Para mí la filosofía es la capacidad crítica que tiene la gente de analizar la realidad, los hechos o hasta lo no real, por ejemplo. Y para esto no necesitas estudiar autores. Ahora, si tú estudias a los autores, tienes una perspectiva mucho más profunda, amplia y puedes permitirte tener más seguridad de lo que dices. Pero no quita que una persona que no ha estudiado a Aristóteles pueda tener una propuesta de política correcta o que sea afín a lo que dice Aristóteles o contraria y que puede que esté correcta. No es desmerito a Aristóteles, sino que digo que las propias personas y los propios fenómenos argumentativos se respaldan en sí mismos, en su realidad y en cómo ellos puedan sostenerse con sus propias características, no de quien lo dice. Bien, ahora volviendo al tema de si el pasado importa o no importa. Esto hasta un niño debería pensarlo. Cuando tú vas a contratar, mi ejemplo, a una niñera o a un niñero, si fuera el caso, para que cuide a tus hijos, ¿qué es lo primero que verías? El precio es una de las condicionales, obviamente, pero ¿qué es lo otro que tú tomarías en consideración para dejar el tesoro que son tus hijos? ¿Te importaría si estaba en la cárcel? Obvio. ¿Te importaría si tiene historial con drogas o algo así? Obvio. ¿Te importaría saber si es que tiene algún tipo de patología? Obvio. Ahora, tal vez lo del pasado importa, muchas personas le van a tomar como de parejas nada más, porque eso es lo que nos venden. No, los hombres son machistas porque critican el pasado y lo toman y juzgan y esto y aquello y lo otro. Y antes de responder eso es, primero, no tendrían el derecho a hacerlo, de filtrar a la gente que va a entrar a su vida, al igual que las mujeres. Vuelvo a lo mismo, estoy tomando el fenómeno como tal y puedo utilizar al hombre, a la mujer, a la empresa, al político, al servicio, a cualquier tipo de ¿cómo lo puedo decir?, circunstancia en la cual esto se aplique. Y en todas es igual. El pasado siempre va a importar. ¿Por qué? Porque primero el que somos hoy en día es resultado de las experiencias pasadas para bien o para mal. Segundo, el pasado te da una guía de ruta de dónde viene y posiblemente hacia dónde va. Tercero, tú conoces a una persona hasta cierto punto por su pasado. Y muchas veces por eso el pasado se intenta mantener tanto en privado, muchas personas. No solamente, voy a intentar evitar totalmente hablar del tema de parejas. Un ejemplo, por un político. La gente cambia, dicen.
Obvio, la gente puede cambiar con el tiempo, puede haber cometido errores en el pasado, puede no haber sabido tomar decisiones en cierta edad. Y es entendible, pero ahora, esto tiene un costo. La libertad como tal, yo siendo un liberal, la libertad como tal no es simplemente haz lo que quieras con tu vida. Ahí falta un complemento, haz lo que quieres con tu vida y asume las responsabilidades. Porque si no, no es libertad, es libertinaje. Si asumimos las responsabilidades de nuestras acciones, asumimos que las personas también no tienen la responsabilidad de aceptar aquello que nosotros hicimos bien o mal. Puede, tal vez yo quiera que me aplaudan cierto tipo de cosas. Mi esfuerzo, por ejemplo, hoy en día el mérito. Claro, puede que sí, pero las personas no están obligadas a hacerlo. Ahora, ¿por qué tomo ese ejemplo? Porque muchas personas dicen, yo en el pasado fui así, pero hice A, B, C, D y ahora soy así. Claro, está bien, yo te lo puedo aplaudir y te puedo reconocer que es un cambio que has tenido en tu vida, que es un logro posiblemente. Pero eso no quita lo que ya hiciste. No quita que las acciones tienen consecuencias. No quita que la realidad no es interpretativa, lamentablemente, es objetiva. Claro, yo puedo interpretar el fenómeno de manera conceptual, pero un ejemplo, si un delincuente mata a alguien, este fenómeno es real, objetivo. La persona asume un coste por la inseguridad que existía. No lo voy a jalar tanto por el lado político, sino quiero que sea algo bastante simple, bastante razonable, con lo más básicos y retomar eso para que se pueda quedar. El pasado es muy importante en las personas. El pasado nos forja. Yo sé que hay muchas personas que hemos cometido errores en el pasado y que gracias a eso hemos desarrollado otro tipo de mentalidad, carácter, nos ha permitido evolucionar. Y eso es algo muy importante para nosotros, pero para nosotros, no para el resto de la gente. El resto de la gente no tiene que tomar como valioso que una persona haya tomado malas decisiones y luego buenas. Es simplemente algo, es un proceso de la persona. No es algo que le deba, siendo sincero, importar a la sociedad. Al final la sociedad, que es un abstracto, son las personas. Y estas personas tienden muchas veces a sesgarse. Y más cuando son colectivos. Y no me estoy refiriendo al que todo el mundo va a pensar del pasado, no importa, etc, etc, no. Me refiero a colectivos en general. Eh, un ejemplo, cuando tú te das cuenta cómo la mayoría de presiones sociales que se generan son en base a representatividad, son abstracciones de grupos, porque muchos no son grupos, muchos son categorías. Esto es algo interesante, bastante breve. Un grupo comparte cierto tipo de características y posiblemente un fin, aunque todos tengan intereses propios, pero tienen un tipo de unidad, se unen en cierto tipo. Ahora, una categoría es personas que comparten una característica, pero posiblemente no tengan nada en común, porque sean personas de distintos países, distintas épocas, distintas realidades. Un ejemplo, la categoría de trabajador, en distintas épocas, distintas partes del mundo. La categoría de hombre o mujer, distintas épocas, distintas partes del mundo. Cuando una persona dice salir a representar a un grupo, un abstracto, lo que está diciendo es, yo me represento a mí y a las personas que piensan como yo. ¿Por qué es tan variado el bagaje de ideas que existen políticamente? Porque yo cuando hablo de representatividad, hablo de interpretación política. Esto lo saco a colación porque cuando hablamos del pasado, hablamos de cómo estas personas suelen aprovecharse de, ya es un tema más sociológico, de fenómenos sociales pasados para tomarlos y de este pasado de cosas que pasaron, que no estuvieron bien en la sociedad. Yo estoy trayendo esto y esto lo estoy cambiando. Y esto es lo que estoy aportando a la sociedad. La sociedad ya debería contar con mecanismos judiciales, de legalidad, de seguridad, que evite cualquier tipo de complicación, por así decirlo, entre los propios ciudadanos. Todo lo que nosotros hacemos
son propuestas subjetivas de lo que creemos que es mejor para la sociedad. Obvio, yo sé que la delincuencia es algo negativo y si un político viene y dice, ya, yo quiero acabar con la delincuencia, ya, obvio, pero eso es porque tenemos un mal sistema. El sistema de por sí es malo. El problema es que cuando tú ya tienes un buen sistema, la gente aspira más y luego dice, no, ya cumplimos con las necesidades básicas, pasemos a las necesidades no básicas. Acá sí ya voy a tener que tocar cierto tipo de grupos para dar ejemplos y cambio de género. Pero pago por el Estado, no digo que si es que ellos no. Cuando se utiliza un grupo representativo para buscar poder, palancas políticas y también para que tu propuesta sea apoyar ese grupo. Cambio de género, jubilación anticipada, privilegios legales, que ahí ya todo el mundo va a saber a quién me estoy refiriendo, cualquier tipo de uso de los recursos estatales para compensar a un grupo, porque esto ya no es derecho, esto es privilegio. Y vuelvo a lo mismo, cuando estoy tocando el tema del pasado no me quiero referir a un individuo en general, a un individuo, digo, objetivo al que quiero atacar. Estoy hablando también de la sociedad como tal, de la historia misma. ¿Por qué? Porque el pasado es una hoja de ruta para las personas, para las sociedades, para todos. Porque no digo que el pasado se repita, digo que el pasado nos muestra de dónde venimos, algo que creo que ya mencioné, y nos permite ver posiblemente hacia dónde estamos yendo. Hacia dónde estamos yendo. Y esa es una herramienta bastante poderosa para tomar decisiones. Porque si yo cuando voy a ser contratado, veo que empresa me va a contratar y veo que tiene juicios, tiene problemas, es constantemente criticado por sus propios trabajadores, eso es de su pasado porque es lo que ha ido haciendo. Sí lo debo juzgar. Cuando una empresa me va a contratar a mí, también va a ver mi pasado. Mi CV, mis referencias, cómo he trabajado, qué he hecho, etc, etc. Es un elemento objetivo, por eso la filosofía debe dedicarse a estudiar los fenómenos como tal, no las circunstancias. Me refiero a circunstancias no de que lo que rodea los fenómenos muchas veces, sino las circunstancias específicas. Un robo en específico. Ya, eso puede ser materia de análisis de un juez, de un fiscal, de un abogado defensor. Pero el filósofo debe pensar ya. El robo. La ética la ética lo utilizó para representar de, primero, no todo delito es algo malo. Primero definamos qué es delito y acá creo que me voy a alejar bastante, pero sí que me voy, pero ya. Delito es una actividad que tiene que ser tipificada. Delito puede ser todo aquello que el poder político defina como malo, aunque sea algo no malo. El delito no busca necesariamente lo malo, sino busca lo ilegal, y lo ilegal va a depender de una norma, nada más. Y quiero acabar el video simplemente recalcando, el pasado sí importa mucho. A nosotros nos puede permitir tener un desarrollo, pero a la gente le permite tomar decisiones acertadas. Cuando negamos el valor del pasado, negamos la capacidad que tenemos para tomar decisiones conscientes, para tomar decisiones informadas. Ya sé qué tipo de grupo va a sentirse más atacado. No lo he hecho con ningún tipo de sesgo objetivo de ir hacia un lado. He intentado ser lo más general posible, pero hay ejemplos que son básicos y que todo el mundo lo ve en su día a día en las redes sociales. Y eso es todo. Muchas gracias.